Bueno, vamos a inclinar nuestras cabezas en esta mañana para presentarle este tiempo al Señor, porque si Él no está en medio nuestro, de verdad esto solo sería una charla para animar a la gente o algo muy bonito, pero no es esa mi intención. La intención es que sea el propio Espíritu Santo el que hable a vuestros corazones, que sea Él el que toque nuestro interior y que Él dirija desde mis palabras hasta nuestros pensamientos y nuestras acciones. Así que vamos a presentar este tiempo, si os parece bien. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Como estábamos orando y cantando, Señor, tú eres el motivo de que hagamos todo esto, Señor. Tú eres el Rey del universo. A ti te debemos toda gloria y todo honor, Señor. Queremos que nuestras vidas te honren. Queremos que nuestra iglesia, Señor, viva rendida a tus pies. Señor, este es nuestro propósito, Señor. Nos presentamos hoy y abrimos nuestras vidas para que tú primeramente nos examines, para que tú nos hables. Necesitamos oír tu voz, Señor. Guía mis palabras, Señor, para que lleguen a cada corazón como si fueran las tuyas, Señor, porque las mías son torpes y pobres. Señor, pero rogamos que tú te muevas en este lugar, que es tu lugar, Señor, es tu iglesia y somos tuyos, para que puedas movernos a misericordia, para que puedas abrir nuestro entendimiento y para que tu voluntad, que es agradable y perfecta, se cumpla en nuestras vidas, tanto como hijos tuyos, como comunidad que te pertenece, de la cual la cabeza es Jesucristo. A ti sea toda la gloria y todo el honor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. No sé si habéis recibido, los que estáis aquí, una notificación esta semana de parte del teléfono de la iglesia sobre lo que íbamos a hacer hoy, o tal vez lo hayáis visto en redes sociales. ¿Me ponéis la diapo, porfa? Porque hoy vamos a dedicar, como cada año venimos haciendo desde hace un tiempo, una reunión especial dedicada al ministerio de Puertas Abiertas. No sé cuántos conocéis Puertas Abiertas, en inglés Open Doors, ¿vale? Si no lo conocéis, os lo voy a describir, mejor dicho, muy brevemente. Puertas Abiertas es un ministerio cristiano que lleva ya más de 70 años caminando junto a la iglesia perseguida. La iglesia perseguida. Nació llevando Biblias de forma clandestina en aquellos países en los que ser cristiano o decir que eres un seguidor de Jesús te puede costar desde persecución hasta lo más grave, que sería tu propia vida, ¿no? Pero ellos tienen la carga de llevar el evangelio a todo rincón de la tierra, incluso a estos lugares que tenéis ahí atrás un póster ahí en el centro, señálamelo, Dani, ese que tiene el mapa, ese. Todos esos países que están en naranja y en rojo, esa franja además que coincide un poco con la zona tropical, casi ecuatorial de nuestro globo terráqueo, son países en los que ser cristiano es peligroso. Puede sufrir desde desplazamiento, rechazo, hasta abuso, persecución y muerte en algunos de ellos, ¿vale? Pero ministerios como este, como Open Doors, lo que se dedican es a proporcionar a todos los cristianos que viven en esos países ayuda práctica, formación, ánimo espiritual, recursos y, sobre todo, nos recuerdan a los que vivimos en países que somos libres para practicar nuestra fe, que nosotros también estamos llamados a no olvidar a nuestros hermanos que sufren, ¿vale? Después vamos a hablar un poquito más que esto, pero es importante que, ya que nosotros tenemos el privilegio y la alegría y la tranquilidad, diría yo, de poder vivir en un país en los que, bueno, puedes decir que soy cristiano sin temor a que te persigan de esta manera. Es posible que a veces se burlen de nosotros, que nos rechacen o cosas, pero comparado con lo que se vive en estos países que vemos en aquel mapa, no tiene ni punto de comparación. Así que en realidad somos privilegiados. Así que queremos estar unidos con nuestros hermanos que están sufriendo persecución. Precisamente este año, además, Puertas Abiertas invita a las iglesias de España a que miremos a un punto concreto de ese mapa, y es hacia Oriente Medio. Vamos a mirar hacia Oriente Medio y vamos a ponernos al lado de los cristianos que viven allí, en una región que ha estado marcada por años y años de guerra, de inestabilidad, de persecución, de una persecución que además, lejos de disminuir, lejos de ir menguando, lo que vemos es que va en aumento y sigue arrebatando a muchos creyentes la esperanza de poder vivir tranquilos o de poder llevar una vida digna, además de que puedan tener una fe fundamentada en Jesús, ¿no? Algunos ni siquiera pueden criar a familias en su propia tierra, sino que se ven
empujados por comunidades extremistas, en este caso islámicas, y los echan fuera de sus hogares, les quitan sus pertenencias y no pueden ni siquiera vivir en su propia tierra. Si recordáis, el año pasado, ¿de qué iba la campaña? A ver quién tiene buena memoria. Estuvimos hablando de qué. ¿Nadie se acuerda? De África. Muy bien, gracias, cariño, una vez más. No sabía de qué iba a predicar, ¿eh? Yo no le he enseñado nada, ¿cierto? No estaba condicionada. El año pasado celebramos la campaña Uno con África. Y este año vamos a participar en la campaña Uno con Oriente Medio, ¿vale? Para ello vamos a comenzar viendo un vídeo. Voy a ver si me funciona desde el propio PowerPoint, si no ahora diré atrás ahí en mesa cómo me podéis ayudar. Espero que si lo he hecho bien, que salga automático. Me vais abriendo el sonido atrás, por favor, para que se pueda oír. Vamos a ver un vídeo que nos ha mandado Puertas Abiertas, que está basado en un testimonio real que ocurrió el año pasado, en 2025, en junio, en el mes de junio, en una iglesia en la ciudad de Damasco. ¿Vale? Yo no sé si os habéis enterado de aquello que ocurrió en junio del año pasado, pero lo que ocurrió es que hubo un atentado terrorista en una iglesia cristiana en Damasco en junio de 2025, y en particular va a ser Hanane, que es esta mujer que tenemos aquí, que es una mujer siria, quien nos va a contar lo que ocurrió. Antes de proyectarlo, quiero advertiros que el vídeo contiene imágenes y descripciones que pueden herir la sensibilidad de algunas personas, ¿vale? Así que no sé si hay niños aquí, no es que se vaya a ver nada explícito, pero abierto pues que se va a ver sangre, se va a ver violencia y puede ser un poco sensible para algunas personas, ¿vale? Así que si ya estáis advertidos, podéis tapar los ojos o los oídos, los que no os guste, o subiros al planta de arriba y bajar en 7 minutos, ¿vale? Pero vamos a proyectar este vídeo. Oriente Medio es la cuna del cristianismo y el islam, una tierra de fe marcada también por conflictos constantes y tan recientes como el de Irán. En varios países de la región, ser cristiano es un riesgo real que aumenta el impacto de la guerra, la destrucción y la pobreza que ya sufren nuestros hermanos en Cristo. Muchos tienen que huir de sus hogares. Los que se quedan viven aislados. La persecución y la violencia en Siria han reducido la cantidad de cristianos de 2 millones en 2011 a 580.000 en la actualidad. En este panorama devastador, ser cristiano es un acto de valentía. Nosotros podemos ayudarles a que mantengan su fe valiente. Hoy podéis ayudar a cristianos que han sufrido tanto como Hanane en Siria. Atención, algunas imágenes y relatos del siguiente vídeo pueden resultar perturbadores para algunos espectadores. Las siguientes escenas incluyen imágenes reales del atentado procedentes de teléfonos móviles y cámaras de seguridad presentes en el momento de los hechos. En junio de 2025, un terrorista suicida irrumpió en un culto cristiano en la iglesia de Mar Elías en Damasco, Siria, armado con un rifle y explosivos. Entré en la iglesia y vi a mi marido sentado con nuestros 5 hijos. Al rato, mi hijo Ibrahim se levantó. Llevaba una vela y caminaba hacia el altar de la iglesia. Yo estaba muy orgullosa de verle ahí, pero en cuanto llegó al altar, comenzó el tiroteo. Mi cuñado Yerios empezó a gritar para que todos se pusieran a cubierto. Me agaché entre 2 bancos. Todo el mundo salió corriendo de la iglesia. Pero yo no fui capaz. Resbalé y me caí. Cuando alcé la vista, vi el torso de mi cuñado Yerios separado del resto de su cuerpo. No veía a ninguno de nuestros hijos al principio.
Vi a una niña a la que le salía sangre por los ojos. Al bajar la mirada y ver los zapatos que llevaba puestos, me di cuenta de que era mi hija Sara. No reconocía su rostro. Empecé a gritar buscando al resto de mis hijos, diciéndome a mí misma: Señor, por favor, déjame encontrar a un hijo más. Me conformaré con encontrar solo a uno más. Los 5 hijos de Elías y Hanane sobrevivieron al atentado. Elías y su hija Sara sufrieron heridas graves. $22 cristianos fueron asesinados en el atentado, entre ellos 7 familiares de Elías, sus 2 hermanos, su hermana y 4 primos. Seis meses después, desde el ataque, Puertas Abiertas ha estado prestando atención postraumática a las víctimas del atentado a través de colaboradores locales. Iglesia de Mar Elías. Esta es la primera vez que la familia regresa a su iglesia desde el atentado. Hemos vuelto a ir a la iglesia, pero el miedo sigue ahí. Aún así, aunque tengamos miedo, seguiremos yendo. No importa lo que ocurra, no importa cómo nos asusten, seguiremos viniendo a la iglesia. Pero quiero pedir una cosa a la gente: no nos olvidéis nunca. Uno con Oriente Medio es la respuesta de la Iglesia libre al dolor de la Iglesia perseguida como esta de Siria, porque somos parte de la misma Iglesia, del mismo cuerpo. Muchas congregaciones en España reservan cada año este momento para fortalecer con su apoyo a aquellos que son perseguidos por amar a Jesús, como Hanane y su familia. Este año no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la urgente realidad de nuestros hermanos en Oriente Medio. Levantaos en oración por ellos y enviadles vuestro apoyo. Con lo que recaudemos, podemos ayudarles a permanecer firmes y valientes en la fe. Seamos uno con ellos, seamos uno con Oriente Medio. Con 300 euros podrías ofrecer atención postraumática a un cristiano de Oriente Medio que ha enfrentado persecución extrema, como Hanane y Elías, ayudándole a recuperar la esperanza. puertasabiertas.org/resisten. Lamento si las imágenes han sido duras o si los testimonios os han removido hasta las entrañas.
Pero creo que antes de hablar de nuestra responsabilidad como iglesia, necesitamos comprender la realidad que están viviendo muchos de nuestros hermanos en Oriente Medio. Nosotros aquí, como estaba diciendo, vivimos en nuestra burbuja de seguridad y muchas veces esto nos hace estar así con el resto del mundo. No vemos lo que ocurre alrededor. Y no en todos los países se disfruta de los privilegios que tenemos aquí. Pero, como han dicho en el vídeo y como después vamos a hablar, solo hay una iglesia. Aquí no hay denominaciones, ni hay distinciones, ni hay diferencias de ningún tipo. Como habéis visto, en la iglesia que se veía era una iglesia ortodoxa, ¿vale? Y a lo mejor digo, es que no son protestantes, no son evangélicos, no importa. Somos cristianos y en este tipo de cosas tenemos que estar unidos, dejar nuestras diferencias a un lado y centrarnos en lo que nos une, que es el anuncio del evangelio, del mensaje de Cristo a todo el mundo, sin importar las formas en que se lo hagamos o las costumbres que tengamos en nuestra liturgia, ¿no? Y este mes de junio, este pasado mes de junio, ya estamos en julio, se ha cumplido un año desde este atentado contra la iglesia Mar Elías en Damasco. Un ataque que después el grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó la autoría, ¿vale? O sea que no ha quedado en misterio quiénes han sido los autores. Y mientras, como habéis visto aquí, mientras los creyentes estaban reunidos para orar y celebrar su reunión, como queramos llamarlo, la violencia irrumpió en medio del templo y dejó, como habéis visto, docenas de víctimas, de fallecidos y de heridos. ¿Os imagináis que esto pudiera ocurrir aquí en un domingo normal como este? No nos entra en la cabeza. No nos entra en la cabeza. Pero para muchos países esto es un riesgo que viven cada vez que se juntan para adorar al Señor. Para muchos de nosotros, aquellos que nos enteramos de la noticia, esto simplemente fue algo que ocupó unos minutos en los medios de comunicación. A lo mejor saldría en algún telediario, en algún informativo, o lo leímos en alguna noticia de algún periódico en internet, pero para ellos fue un acontecimiento que cambió sus vidas para siempre. Fue algo que les cambió para siempre. Pero la realidad es que este atentado no es un hecho aislado. No es un hecho aislado. Es el reflejo de una situación mucho más amplia. Representa el miedo, la inseguridad, el trauma de los que conviven con esta situación, y son millones los que están viviendo en Siria, en países de Oriente Medio, con todo este temor, con todo este miedo y con este riesgo. Resulta paradójico, además, si lo pensamos, que esta es precisamente la cuna del Evangelio. Oriente Medio es donde nació el Evangelio y donde las primeras iglesias cristianas surgieron, lo podéis leer en el libro de los Hechos. Fue aquí, en Oriente Próximo, ¿vale? Y es una pena que la cuna del Evangelio se haya convertido ahora, en 2026, en una de las regiones más difíciles del mundo para seguir a Cristo. A mí me conmueve, me da tristeza. La situación actual es el resultado de varios factores que se han ido acumulando durante décadas. Guerras prolongadas que han devastado países enteros, que seguimos viendo todavía hoy. Pobreza que ha dejado a muchas familias sin recursos y sin oportunidades para tener una vida digna. El radicalismo islamista que continúa ejerciendo presión y violencia en las minorías cristianas. Y el avance de movimientos políticos que restringen la libertad religiosa y que ha reducido cada vez más el espacio donde los creyentes en estos lugares pueden vivir y expresar su fe libremente. Y lo que estamos viendo aquí con toda esta serie de eventos es que las consecuencias son dramáticas. Millones de cristianos han abandonado la región durante las últimas décadas. Muchos han tenido que huir para proteger a sus familias. Otros porque ya no encontraban un futuro posible ni siquiera en su propia tierra, la que les vio nacer. Comunidades cristianas que han existido durante siglos están desapareciendo poco a poco. Las cifras hablan por sí solas y los datos nos ayudan a entender la magnitud del problema. Según la lista mundial de persecución de 2026, 3 países de Oriente Medio se encuentran entre los 10 más peligrosos del mundo para ser cristiano. En Siria, la población cristiana ha pasado de aproximadamente 2 millones de personas en 2011 a unos 580.000 creyentes en la actualidad. Y el atentado contra la iglesia Mar Elías dejó 22 cristianos asesinados y 63 heridos, recordándonos que la persecución
no es una realidad del pasado, ni es algo que se estén inventando algunos sectores, sino que es una tragedia que sigue ocurriendo todavía hoy, día tras día, en lugares como este. Pero yo quiero ir un poco más allá de las cifras, que nos hacen ver un poco de forma global. Y quiero que pensemos que detrás de todas estas cifras hay nombres de personas, hay iglesias, hay familias, hay testimonios de personas que han vivido esto. No estamos hablando simplemente de estadísticas, hermanos. Estamos hablando de hermanos y hermanas nuestros. Son parte de nosotros, como nosotros lo somos de ellos. Y no podemos abandonarlos en situaciones como estas. Son personas que aman al mismo Jesús que amamos tú y yo, que tienen el mismo Salvador que tenemos nosotros, que leen la misma palabra y comparten la misma fe. Y precisamente porque son parte del mismo cuerpo, la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es: ¿qué responsabilidad tiene la iglesia cuando otros miembros del cuerpo están sufriendo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Te invito a que abras tu Biblia, porque la respuesta la encontramos en la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 3. Abre tu Biblia y lee conmigo Hebreos capítulo 13, versículo 3. Y aquí el autor a la carta de los Hebreos nos está dando muy claramente la respuesta a esta pregunta: ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en estos casos? Y leo Hebreos 13:3. Y dice así: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como si fuerais vosotros los maltratados. Cuando decimos presos, el sentido literal obviamente es aquellos que están encarcelados, pero también en nuestros países se meten presos a muchos cristianos por causa de su fe, pero puedes añadir también a aquellos que están presos de sus libertades. Pero si no te vale esto, luego lo dice muy claramente: aquellos que son maltratados. Y está diciendo que tenemos que ponernos nosotros en su lugar, como si fuéramos nosotros los que estamos privados de nuestra libertad, o como si fuéramos nosotros los que estamos siendo heridos y maltratados. Ponte en su lugar. Estas palabras fueron escritas a creyentes que ya conocían en aquel momento muy bien lo que era la persecución. La iglesia nació en persecución. Desde el principio la iglesia ha estado perseguida, pero aún así ha prosperado y ha llegado más de 2000 años después. Pero aquellos primeros cristianos ya habían visto cómo muchos de sus hermanos eran encarcelados, eran perseguidos y eran asesinados por causa de su fe. Otros habían perdido sus bienes o vivían bajo la amenaza constante del rechazo y la violencia. Nada nuevo por lo que estamos viendo, lo que nos ocurre ahora. Sin embargo, el autor a la carta a los Hebreos nos está animando no solo simplemente a resistir, que es algo que también nos enseña mucho la palabra de Dios, dice resistir muchas veces, ¿no? Sino también nos está animando a que cuidemos a aquellos que están sufriendo. Jesús se movía a misericordia cuando veía a una persona sufrir, y era una característica intrínseca de nuestro Señor. Nuestro Señor continuamente mostraba misericordia. Misericordia es ver que alguien está sufriendo y tú te mueves para hacer algo. Si no te mueves, entonces no hay misericordia, simplemente te sientes mal. Pero cuando te mueves para hacer algo por eso, entonces estás moviéndote en misericordia. Y fijaos cómo el autor en la carta a los Hebreos, en este versículo que hemos leído, la primera palabra que dice, ¿cuál es? Acordaos. Acordaos. Y lo dice no como una sugerencia, si os podéis acordar o procurad acordar. No, lo dice en tiempo imperativo. Un imperativo es un mandato, es una orden. Acordaos. Nos está recordando que debemos hacer esto. Acordaos de los presos, acordaos de los maltratados. El lenguaje bíblico, cuando aparece la palabra acordarse, no significa simplemente traer algo a la memoria, es decir, me voy a acordar y lo tengo aquí en la cabeza y ya está. Cuando Dios se acuerda de alguien, actúa en su favor, se mueve a su favor. Del mismo modo, cuando la iglesia es llamada a acordarse de nuestros hermanos que están perseguidos, no se nos está pidiendo únicamente que pensemos en ellos de vez en cuando o que los tengamos en nuestras oraciones, sino que nos está pidiendo directamente que les hagamos un lugar en nuestra vida. Que tengan un espacio en nuestro corazón, que sean parte de nosotros, que tengamos un compromiso también con ellos de alguna forma. Y el versículo yo creo que, de hecho, en realidad va todavía más lejos, porque no dice simplemente
que sintamos compasión por ellos. Dice, como si estuvierais juntamente con ellos. Como si estuviéramos con ellos. Yo creo que en realidad es una invitación a identificarnos con el sufrimiento de ellos, a que compartamos el sufrimiento de ellos, a dejar de ver la persecución como una noticia lejana que aparece esporádicamente en las noticias y que empecemos a ver la persecución de nuestros hermanos que están en estos países como una realidad que nos afecta a nosotros mismos, a la que también estamos expuestos nosotros como iglesia. Una realidad que afecta a nuestra familia espiritual. Y tenemos que verlo así, como una familia. Yo admiro mucho a nuestros hermanos gitanos, porque ellos el sentido de la familia lo tienen muy presente, muy vivo. Para ellos la familia es muy importante. Y cuando un miembro de la familia sufre, toda la familia se vuelca ahí. Todos están presentes en el sufrimiento de un hermano o de un familiar, de un primo, da igual. ¿Es así o no es así, Pepe? Es así. Y yo creo que nosotros debemos aprender eso del pueblo gitano. Que cuando un miembro de la familia sufre, toda la familia sufre. Pero no simplemente sufren, se mueven y apoyan y actúan para intentar aliviar el sufrimiento de ese ser querido. Y creo que la iglesia tiene que ser así también. Todos somos una familia. No hay muchas iglesias. Hay una iglesia, la iglesia de Cristo. Una iglesia, la iglesia de Cristo. Luego tenemos muchas maneras de interpretar ciertas cosas, pero en realidad son detalles. Porque lo esencial lo compartimos, seamos de la denominación que seamos, de la cultura que seamos del lugar que provengamos, me da igual. En lo esencial estamos de acuerdo. Y la mayoría de cosas que nos distinguen son cosas en la forma de hacer las cosas, de cómo hacer nuestra liturgia los domingos, de las cosas que practicamos, pero en realidad lo que creemos, en lo esencial, estamos de acuerdo. Por eso somos una sola iglesia, una sola familia. Aunque nunca hayamos estado en Siria, en Irak o en Yemen, en cualquier país de Oriente Medio, y probablemente nunca conozcamos ni siquiera a una persona que sea creyente en estos países, Dios nos llama a mirar esa situación como si fuera nuestra. Tenemos que hacerla nuestra también. ¿Por qué? Porque lo dice el versículo que hemos leído, como si fuerais vosotros los que sufren. Como si fuerais vosotros. Jesús se puso en nuestro lugar para sufrir por nosotros. Nos correspondía a nosotros. Pero Él dijo, voy a pasar yo como si fueran ellos, para que ellos no tengan que hacerlo. Y creo que es un poco una enseñanza preciosa la que nos da nuestro Señor. Esa es la razón de todo. La iglesia no está formada por comunidades independientes repartidas por el mundo, sino por, me repito, un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y Cristo nos dio el ejemplo cuando se puso en nuestro lugar. Lo que sucede a unos miembros le ocurre también a los demás. En el campamento de exploradores hablábamos de eso, que todos somos un cuerpo. Los miembros son diferentes, como enseña Pablo, pero todos son necesarios y todos son importantes. Y cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Los cristianos de Oriente Medio no son tampoco creyentes de otra categoría. Muchas veces en los países más desarrollados, porque hemos tenido la suerte de que nuestra historia sea otra, o por las circunstancias que sean, tendemos a mirar a los países con menos recursos o que no han tenido la misma estabilidad o la misma suerte que nosotros como por encima del hombro. Pero tenemos que cambiar ese concepto. No podemos permitir que la distancia geográfica, la cultura o el idioma marquen nuestra realidad. La realidad es que solo hay un cuerpo, que compartimos al mismo Señor y una misma esperanza y una misma salvación. Por eso, cuando vemos, como hemos visto en estas imágenes, cómo una iglesia es atacada, cómo una familia tiene que abandonar su hogar por causa de Cristo, o cómo miles de creyentes viven cada día con esta desesperación, con este temor, no podemos responder con indiferencia. No nos podemos quedar igual. No nos podemos quedar igual, hermano y hermana. La carta a los Hebreos nos recuerda que su sufrimiento también nos concierne a nosotros. También debería ser nuestro sufrimiento. Quizá, obviamente, no esté en nuestra mano detener una guerra. No podemos hacerlo. Tampoco podemos acabar y mañana decir que se acabe esta persecución y se acaba. A lo mejor no está en nuestra mano todo eso, pero sí podemos hacer aquello que Dios pone en nuestras manos. ¿Recordáis cuando vimos el taller de mayordomía? Tenemos muchas cosas que Dios pone a nuestra disposición para que las empleemos adecuadamente para bendecir a otras personas. Y cuando ponemos en práctica estas cosas con nuestros hermanos de Oriente Medio, podemos
empezar por simplemente recordarles, como hemos dicho, tenerles presentes cada día en nuestro pensamiento, en nuestras oraciones, en nuestras súplicas. Podemos orar por ellos, obviamente, podemos sostenerles y demostrarles también de una manera práctica, sobre todo, que no están solos. Ellos necesitan sentir que no están solos. Ellos necesitan que el mundo hable de lo que les ha ocurrido y no que caiga en el olvido. Y eso es precisamente lo que queremos hacer hoy. No estamos participando en una campaña más, hermano y hermana. Estamos respondiendo a lo que la palabra de Dios nos manda, que nos acordemos y que nos pongamos en su lugar. Queremos que nuestros hermanos de Oriente Medio sepan que aunque nos separen miles de kilómetros, que aunque estamos en otra cultura, en otro lugar, en otro contexto, que ellos forman parte de nuestra familia y que la Iglesia de Cristo no se olvida de ellos. Campañas como esta, os hablaba antes de la campaña de Uno con África, tiene un impacto real en la vida de nuestros hermanos perseguidos. Cuando el año pasado estuvimos unidos en la campaña por África, participaron 214 iglesias en España. Se recaudaron 108.000 euros destinados a ayudar a los hermanos que estaban sin recursos en África y poder ayudarles. Y gracias a esa respuesta generosa, 4.652 cristianos de África subsahariana recibieron ayuda y apoyo en medio de la violencia y la persecución que estaban sufriendo. Hermanos, cuando nos unimos todos, podemos conseguir cosas muy grandes. Podemos alcanzar a personas y lugares que por nuestros propios medios, ni siquiera como iglesia podríamos alcanzar jamás. Pero cuando toda la iglesia se une, podemos hacer cosas muy grandes en el nombre de Cristo. Este año, Puertas Abiertas vuelve a hacer un llamado a la iglesia de España, a toda la iglesia de España, uno con Oriente Medio. Esta es una oportunidad para demostrar a nuestros hermanos que no están solos, que la iglesia de Cristo los tiene presentes, que seguimos siendo un solo cuerpo con ellos y que cuando ese miembro que son ellos sufre, nosotros también nos volcamos con ellos. Los demás respondemos con oración, con amor, con generosidad. Y hoy os quiero proponer que hagamos dos cosas, ¿vale? Dos cosas que nuestros hermanos de Oriente Medio van a agradecer. En primer lugar, nos gustaría que todos nos pusiéramos de pie, que un ujier coja un micrófono. Vamos a ponernos de pie ahora y vamos a elevar una oración por ellos, ¿vale? Voy a pedir a 3 personas que oren por los motivos que tenemos aquí y después, como ya anunciamos también esta semana, vamos a levantar una ofrenda a favor de los cristianos que están perseguidos en Oriente Medio. ¿Samuel está por aquí? Samuel, ¿podrías por favor tocar el piano mientras estamos orando? Te acabo de hacer un aquí te pillo, aquí te mato, pero sé que puedes hacerlo. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a tener un momento de silencio y me gustaría que le pasarais el micrófono a Mari, por favor. Mari, voy a pedirte que eleves una oración por protección y provisión para los cristianos que permanecen en estos países con alto riesgo de persecución. Cerramos los ojos todos, por favor. Señor, qué difícil, Señor, después de ver estas imágenes, Señor, y escuchar las palabras, Señor. Señor, es difícil, Señor, ponernos en su lugar desde nuestra seguridad, Señor. Señor, pero en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, Señor. Señor, y desde la fe, Señor, que tenemos en que tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos, Señor. Queremos clamar a ti, Señor, por cada uno, Señor, individualmente, Señor, de nuestros hermanos. Tú los conoces, tú conoces sus vidas, Señor. Tú eres el Dios que nos ve. Señor, quiero pedirte que tú protejas cada vida, Señor. Que levantes las manos caídas, Señor. Señor, que fortalezcas cada corazón. Que fortalezcas su fe, Señor. Aleluya. Que tus ángeles acampen a su alrededor, Señor. Que sea su shalom, Señor. Paz en sus corazones, Señor. En medio de esta, Señor, guerra, Señor. En medio de esta persecución tan terrible, Señor.
Obra tú, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Y pon en nuestros corazones carga por ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar, Señor, y acordarnos, como decía el apóstol Pablo, Señor, acordarnos de nuestros hermanos que están en esta situación, Señor. Señor, también quiero pedirte, Señor, que tú proveas, Señor. Señor, uno de los nombres, Señor, tuyo, Señor, y que te revelaste a tu pueblo es Jehová Jireh, Señor. Tú eres nuestra provisión. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que proveas, Señor, de todo aquello que necesitan mis hermanos. Tú conoces sus necesidades, conoces sus circunstancias, Señor. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Daniel, me gustaría que oraras para que el Espíritu Santo traiga consuelo y seguridad a todos estos cristianos que se han visto obligados a huir, que ahora no tienen hogar, no tienen a priori un futuro en el que poder subsistir. Por favor. Sí, Señor. No tenemos palabras, Señor, muchas veces después de ver estas cosas, Señor, de ver lo que les pasa, Señor, a estos hermanos, Señor. Se nos compuje el corazón, Señor, viendo lo que ellos viven, Señor, y solo podemos traerlos delante de ti, Señor. Darte gracias por cada uno de ellos, Señor, porque su fe no falta, Señor, porque ellos siguen creyendo en ti, Señor, a pesar de todas estas dificultades, Señor. Nosotros, Señor, en nuestra tranquilidad aquí muchas veces no podemos ni acercarnos a entender lo que ellos tienen que vivir, Señor, en estos momentos tan complicados, Señor. Estas situaciones en las que ellos tienen que abandonar su casa, en las que ellos tienen que abandonar todo lo que tienen para poder intentar estar seguros en otro sitio que no conocen, Señor, y que tampoco sabrán qué les espera allí, Señor. Por eso, Padre, queremos ponerlos delante de ti, Señor. Tú conoces a cada uno de ellos, Padre. Tú conoces a cada uno de esos hermanos nuestros, Señor, que están pasando por esta situación tan difícil, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú obres en sus vidas, Señor, que tú traigas consuelo, Señor, en medio de esta situación, Señor. Que su fe no falte, Señor. Que sepan que en todo momento tú estás con ellos, Señor. Que en ningún momento ellos están solos, Señor. Que además, Señor, también hay muchos más hermanos de esta única iglesia, Señor, como hemos hablado, que están orando por ellos, Señor, que están preocupados por ellos y que intentan, Señor, pues hacer lo que cada uno podemos hacer, Señor, para intentar ayudarles en medio de esta situación tan complicada, Señor. Ayúdalos, por favor, Señor. Trae consuelo a su vida, Señor. Trae seguridad, Señor. En medio de tanta incertidumbre, Señor, que ellos están pasando, Señor, que tú seas su seguridad, Señor. Que tú seas donde puedan agarrarse, Señor, sabiendo que tú quieres lo mejor para cada uno de tus hijos, Padre. Bendícelos, por favor, Señor. Ayúdalos. Ayúdanos también a nosotros, Señor, a preocuparnos por ellos, a tenerlos en oración, Señor, y a poder seguir orando, no solo una vez al año, sino que cada día en nuestras vidas, Señor, en nuestro tiempo de oración contigo, podamos ponerlos delante de ti, Señor, y acordarnos de estas situaciones por las que pasan tan complicadas, Señor. Gracias por su valentía, Señor, gracias por su fe y porque ellos en ningún momento piensan en abandonarte, sino que siguen ahí, al pie del cañón, Padre. Bendícelos, Señor, y ayúdalos en todo. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. En último lugar, si podéis pasar aquí el micro. ¿Lo sugieres también pasar para ir cogiendo los alfolíes, aquellos que estéis destinados a hacerlo? ¿Sí? Damaris, por favor. Esta es como la más global. Vamos a orar por la paz en Oriente Medio. Es algo que nos suena muy lejano, pero tenemos que seguir orando para que esta situación pueda terminar lo antes posible. Por favor. Sí, Señor, nos rendimos delante de ti, clamando por la paz. Amén. Señor, es difícil entender o ponernos en el lugar de estas personas que están sufriendo esta persecución a sangre y a espada. Señor, pero tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios de lo imposible. Te pedimos, Señor, protección, te pedimos, Señor, ángeles que estén alrededor de esta iglesia, de esta familia, de los siervos, de los obreros, de los pastores, de aquellas personas que están sufriendo, Señor, que ir a la iglesia es una continua batalla. Señor, ayuda a estas personas y pedimos, Señor, que tú seas el que traigas consuelo, el que cuando estén abatidos tú estés con ellos. Señor, sabemos que
va a haber aflicción, que va a haber dificultades y que tampoco estamos exentos de ellas, aunque estemos viviendo en España. Pero Señor, te pedimos que tú nos des esa paz que sobrepasa todo. Señor, esos dirigentes o esas personas que tienen odio en su corazón, las reprendemos en tu nombre. Señor, sabemos que toda rodilla se va a doblar y va a reconocer que tú eres el Señor. Señor, te pedimos que vengas pronto y que este sufrimiento también, Señor, acabe, que Señor, vuelvas a por tu iglesia, que podamos, Señor, ver redimidas las personas, Señor, que haya arrepentimiento, que haya convencimiento de pecado y que esas personas que ahora persiguen puedan ver tu luz, puedan ver tu amor. Y Señor, solamente declaramos que tú eres el Rey de toda la tierra, que tú eres el que va a gobernar y el que reina en cada corazón. Y así lo creemos, Señor, porque aunque te nieguen, eres Rey de su vida. Y Señor, un día nosotros te negamos, pero ahora podemos decir que tú eres el que gobiernas. Y así lo pedimos. Señor, estás por encima de cualquier dirigente, por encima de cualquier condición, de cualquier prepotencia, de cualquier intención política, estás tú, Señor. Amén. Y en eso nos agarramos, Señor. Pedimos la paz en Oriente Medio y la paz en toda la tierra. En nombre de Jesús, amén. Amén. Aleluya. Sí, lo voy a explicar. Ahora, mira, por favor, Sarita, te pones en este pasillo y Francisco en este. Y os invito a que ahora colaboremos con un donativo, ¿vale? Estos 300 euros que marca aquí, no es que tengas que dar 300 euros. El objetivo es que como iglesia al menos reunamos 300 euros, ¿vale? No se trata de que cada uno eche 300 euros, no te estoy pidiendo eso. Pero si entre todos conseguimos juntar 300 euros, podremos asistir a un cristiano que está en situación de persecución, con atención postraumática, con psicólogos, recursos y ayudas básicas para que puedan salir adelante. Entonces, esta ofrenda no es la ofrenda para la iglesia. Es decir, si quieres echar aquí, esto va a estar íntegramente, lo que se recoja en esta ofrenda, destinado a puertas abiertas para que ellos lleven esos recursos a las personas que están necesitadas en este lugar, ¿vale? Después pasaremos nuestra ofrenda habitual para sostener nuestra iglesia, ¿vale? Entonces, conforme Dios ponga en tu corazón, no te quiero obligar, pero recuerda, esta ofrenda es ahora, ya podéis pasar, por favor. Está destinada a ayudar a estas personas y va a ser íntegramente para eso, ¿vale? No hace falta tampoco que cojas el sobre ni que pongas tu nombre, porque ahora no se trata de eso. Se trata de que podamos intentar juntar entre todos esta cantidad para ayudar al menos a una persona, ¿vale? No es para nuestra iglesia. Ojalá Dios nos permita poder ayudar también de esta forma a las familias desplazadas y en persecución, como Hanane, como su familia y como otros tantos en Oriente Medio. Y yo creo que si todas las iglesias de España hacemos este pequeño esfuerzo, podemos ayudar a muchas personas en Oriente Medio que necesitan seguridad, que necesitan recursos, que necesitan muchas veces para empezar de nuevo y empezar de cero, pues muchas veces tienen que huir de sus hogares con lo opuesto y nada más. Y todos sabemos lo difícil que es empezar de cero en otro lugar, y es muy difícil. Así que, conforme Dios haya puesto en tu corazón, si podemos aportar entre todos, pues creo que sería bueno. Quiero agradeceros a todos vuestro esfuerzo y vuestro compromiso. Sé que no es fácil estar colaborando muchas veces con tantas cosas, pero Dios nos llama a bendecir también de esta forma, que todos tenemos nuestros gastos y insisto, esta ofrenda va destinada íntegramente para puertas abiertas, para que ellos puedan seguir colaborando. Pero que esto no se quede aquí, como estamos orando también. Yo os animo a que sigamos orando, a que sigamos teniendo presentes a nuestros hermanos en Oriente Medio y en otras regiones donde hay persecución, y que hagamos en realidad lo que nos está mandando la palabra de Dios en Romanos 12:5, que dice que siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo. Si seguimos teniendo presente de esta manera a nuestros hermanos que están sufriendo y están siendo perseguidos, estaremos haciendo esto una realidad. Hazlo con tus oraciones, con tus pensamientos, con tu tiempo con Dios. Acuérdate de ellos, y si alguna vez puedes colaborar de alguna otra forma, lo que Dios ponga en tu corazón, pues que lo sigamos teniendo presente. Y de esta manera realmente estaremos siendo un solo cuerpo en Cristo, que es lo que nos enseña el apóstol y que era también lo que nuestro Señor Jesucristo oraba cuando se despedía
de sus discípulos en esa última cena, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, le decía el Padre. Que el Señor os bendiga y que tengáis buena semana. Amén.